estuve en la adoración y la presencia de Dios estaba muy fuerte. Y en ese momento vi en mi espíritu el pasaje de Isaías 26:20. Entonces, este pasaje para mí es muy pesado. Básicamente dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo, cierre tu puerta, ¿verdad? Está diciendo, y escóndete por un tiempo, un breve tiempo, hasta que ha pasado el enojo o la indignización del Señor. Entonces oí este pasaje y entendí que Dios quería que lo profetizara. Entonces, para mí es muy importante que comenzamos a pensar en esos términos, porque hay una frase que he estado usando en los últimos años y básicamente es esta. Conceptos tienen consecuencias. Y siempre la ilustración más importante de esto es el libro de Hechos. El libro de Hechos es la consecuencia de lo que los apóstoles creían. Entonces, en Hechos capítulo 1, después de la resurrección, mientras los 40 días que Jesús estaba en la tierra, había enseñado los en el camino a Emaús, ¿verdad? Todo lo que pertenecía a él o como él cumplía la ley, los profetas y los salmos. Entonces entendemos que la meta de la Biblia es revelar Jesús, revelar lo que ha logrado y revelar cómo mete, implica y lo que hace en nuestras vidas, las consecuencias. Entonces el libro de Hechos es muy importante porque nos está mostrando las consecuencias de lo que ellos han creído. Entonces si entendiésemos, alguien dijo, pues me hubiera gustado haber estado en esas enseñanzas cuando Jesús les enseñaba los 40 días antes que ascensionó al cielo, ¿verdad? ¿Qué fue el contenido cuando les enseñaba acerca del reino de Dios? Y estoy seguro que fue muy impactante. Sin embargo, podemos tener algo de entendimiento por ver lo que ellos comenzaron a hacer. Entonces ellos entendían que relación era muy importante y vemos que ellos siempre estaban orando y adorando en el templo regularmente. Pero aparte de esto, comenzaron a entender que Dios establecía gobierno y esa es la acción por otros días. Pero lo que quiero subrayar en ese momento, volviendo a nuestro versículo, es sencillamente conceptos tienen consecuencias. Ahora, los gobiernos, cuando David peca, él hizo algo que estaba indebido, incorrecto, era contra la ley. Entonces, si llega un momento que el profeta le llegue y dice, tú has hecho esto y por eso, ¿verdad? Tú necesitas entender que hay consecuencias. Tu desobediencia, tu falta de responder correctamente va a producir una consecuencia. ¿Individual? No, era nacional. En el sentido, David es cabeza de gobierno. Entonces, en esta instancia lo que sucede, sencillamente el profeta le dio 3 opciones de consecuencias. David dijo, Dios, tú escoges. Pues yo me metí en esto y no finjo que puedo realmente tener la respuesta en cómo salir. Entonces, en esos momentos, o en esos días, mejor dicho, de aquel entonces, una plaga vino sobre la nación y literalmente comenzaba a afectar y miles y miles y miles comienzan a morir a través de esta tremenda plaga. Entonces, y lo que tú y yo queremos entender es que David es el gobierno, pero las decisiones y las consecuencias de sus decisiones han afectado el pueblo. El caso de David, pues hubo muchos muertos a consecuencia de su liderazgo, de su falta de liderazgo, de su falta de tener el entendimiento o los conceptos correctos para gobernar. Entonces David peca, el pueblo sufre, el pueblo muere.
Entonces, esto es algo que tú y yo necesitamos entender referente a este versículo. Los líderes en muchas naciones, en la nación en cual yo estoy, han tomado decisiones que son tremendas y han tomado sus decisiones o sus licencias, digamos, de pecar en el sentido y los están instituyendo en escuelas, los están instituyendo en sus gobiernos, los están instituyendo en sus constituciones. Y son cosas como que en Romanos capítulo 1 llama esas cosas que están haciendo, lo llama perverso, lo llama incorrecto. O pudiéramos decir, ¿verdad? Son cosas que están en contra del diseño, de cómo las cosas están diseñadas. Entonces, y tan sencillamente que tú puedes decir que tú no crees en la ley de la gravedad. Pues ni modo, mano. Pues gravedad siempre va a gobernar. Y lo que tú y yo necesitamos entender, nuestros gobernantes pueden decir y pueden proclamar y aún pueden hacer estas leyes, pero no pueden evitar las consecuencias de lo que han hecho. Si tú digas, si tú pones una ley que un oso no puede defender su familia, ¿qué va a hacer el oso? Pues va a defender su familia de todos modos. ¿Por qué? Porque así está diseñado. Entonces hay muchas cosas que son de diseño. Estos diseños se reflejan en lo que llamamos, en lo que se llama la ética judaica cristiana, ¿verdad? O la perspectiva judaica cristiana. Y esa perspectiva y las morales, los morales, o la moralidad que se produce, o pudiese decir, los retenes que se produce, y ha sido como la ribera de un río, estas limitaciones. Entonces, si esta moralidad, este respeto por el uno al otro, este respeto para la familia, este honrando la familia, este honrando a Dios con cierta ética, con cierta honra, y mis consiervos y ciertas instituciones como gobierno, como familia, como comercio, como educación. Entonces, si teniendo los entendimientos bíblicos o de la ética judaica cristiana, y honrar y instituir y mantener, ha causado un tremendo espíritu de creatividad, oportunidad, desarrollo, innovación, y literalmente el mundo occidental ha desarrollado en maneras increíblemente fuertes en muy poco tiempo, hablando de décadas y pues unos 2 siglos por mucho. Hace 2 siglos atrás, pues casi todo el mundo era muy primitivo, pero con la intervención de Dios en lo que llamamos la ética protestante, o cuando Dios comenzaba a visitar la tierra, renovando la escritura o abriendo la escritura y el poder de sencilla fe y nuestra inclusión en lo que había hecho, este causó que se desarrollase lo que estoy practicando en este momento, lo que llamamos los perspectivos, ¿verdad?, de la ética judaica protestante. Y en el cierto sentido, vuelvo a decir, como ribera del río, ha mantenido el enfoque para que podamos resolver problemas, no ser víctimas de problemas, y tener esta tremenda creatividad, desarrollo, economía y todo lo que se ha visitado, se ha vivido, ¿verdad?, en estos 2 ciclos. Wow. O conceptos tienen consecuencias, es lo que queremos entender. Pero en buscar, en desviar y no honrar diseño, no honrar estos conceptos, estos entendimientos, lo que nos está sucediendo es que estamos por tener una época de cosechar y sembrar que en cierto sentido no queremos. Porque si estamos diciendo que está bien perversión, inmoralidad, si estamos diciendo bien que
el ladrón debe estar protegido más que su víctima. Si estamos diciendo que está bien que yo, por declaración, voy sacando el dinero de los que lo producen y dándolos a otros, sino que ellos producen, ¿verdad? O tengo responsabilidad. Entonces, estas consecuencias de homosexualidad, de lesbianismo, de LGTB, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos conceptos de, de anarquía, o en el sentido de que no hay orden y no honramos diseño, estos van a tener consecuencias y va a costar algo de tiempo para que se manifieste, ¿verdad? Y que se dé cuenta que ha sucedido. Entonces, cuando yo estuve en el Espíritu este día, yo vi este versículo, ¿verdad? Quiero leerlo en la versión 60, cual todo el mundo lee, pero también quiero leerlo en la nueva versión también, la nueva traducción viviente. Entonces voy a leerlo en la 60 primero, donde dice versículo 20, Isaías 26, 20. Entonces las consecuencias están viniendo de este tipo de conceptos, este tipo de autojustificaciones, este tipo de egoísmo, este tipo de conclusiones, ¿verdad? Están por venir en medidas mayores. Los conceptos están siendo sembrados hoy. Las consecuencias viviremos, ¿verdad?, en nuestras sociedades. La criminalidad, pues ya muchos sabemos que ha sido bárbaro por varios años, pero probablemente va a estar peor. La inmoralidad, la perversión, el tráfico de niños y niñas va a estar peor. No porque yo quiero que esté lo que estás, y no puedes tener este tipo de entendimientos, conceptos, sin que tenga este tipo de consecuencia, ¿verdad? Entonces estamos en un momento de que necesitamos un despertar, pero un despertar a cómo Dios ha diseñado las cosas, un despertar a qué es correcto, y un despertar pudiésemos decir, honrar pudiese hasta que meter los 10 mandamientos aquí. Los 10 mandamientos es lo que ha puesto mucho de la ribera para que toda esta creatividad, para que toda esta bendición, para que toda esta honra, para que todo lo que está sucediendo en el sentido de seguir produciendo, multiplicando, fructificando, dominando o sojuzgando y llegando a posiciones de extensión y todo eso, que esté sucediendo. Pero si comenzamos a bajar estas cosas y no honrar como Dios ha diseñado las cosas, entonces las consecuencias van a suceder. Las consecuencias en el libro de Hechos es visitación sobrenatural, intervención de ángeles, Dios sanando, milagros, prodigios, dones del Espíritu Santo, fructificar, multiplicación. Todas estas cosas están sucediendo en el libro de Hechos y es la consecuencia de lo que se entendía, ¿verdad? De lo que Jesús les estaba enseñando en estos 40 días. Pero ahora tenemos, ¿cómo diré?, oscuridad intencionalizado en nuestros gobiernos en muchos aspectos. Ahora, esta no es la primera vez que perversión o como que ignorancia y egoísmo ha dominado gobiernos. El primero era el periodo romano, ¿verdad? Pero con la intervención del cristianismo, dentro de ciertas décadas, o básicamente 100 años, los historiadores dicen el carpintero ganó. Entonces, y lo que sucedió es el cristianismo fue tan agresivo en sus conclusiones, en sus convicciones, en su entendimiento de la verdad, que iba redefiniendo con resultados, con consecuencias.
conceptos tienen consecuencias, o entendimientos tienen su fruto, pudiese decir, ¿verdad? Y básicamente el Imperio Romano fue totalmente redefinido a través de la Iglesia del Señor Jesucristo. Llegamos a otra época en la historia que se llama oscurantismo, que la oscuridad fue densa y unos pocos cuantos, ¿verdad? Unos monjes podían leer y algunos reyes. Pero Dios intervino, y esto es lo que llamamos la intervención protestante. Un sacerdote comenzaba a escudriñar las escrituras y comenzaba a ver esas verdades que podemos conocer Dios, podemos tener una relación con Él, la escritura lo declare, y es a través de sencilla fe, o en el sentido de si yo te regalo un carro, yo digo, yo te regalo un carro, tú crees, entonces tu fe te deja recibir. Dios quiere una relación contigo, tú crees, tu fe te deja iniciar. Entonces, revolucionó el mundo y básicamente las consecuencias de esta reforma, la reformación es lo que se llama, es todas las tecnologías y bendiciones que hemos tenido y que han brotado en los últimos 500 años. Hoy estamos en un momento muy similar como el oscurantismo, pero en el sentido de que vía su evolución, personas están tomando decisiones y están en liderazgo que son contra la naturaleza, son contra el diseño. Y estas cosas no pueden no tener sus consecuencias. Entonces, mientras que estas consecuencias yo sentí profetizar, ¿verdad? Voy a leer los versículos como mencioné. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierre tras de ti tus puertas. Escóndete un poquitito por un momento en tanto que pasa la indignación. Voy a leerlo en la nueva versión. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que el enojo del Señor, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Entonces, sentí profetizar, métete en tu casa o en tu relación con Dios y en su iglesia, ¿verdad? En este sentido, porque estas consecuencias van a llegar a nuestra sociedad, si queremos o no queremos. Sin embargo, mientras que las cosas comienzan a desbaratarse, habrá oportunidades donde nosotros podemos meternos, donde nosotros podemos proveer liderazgo, y ya está comenzando a suceder, ¿verdad? Donde nosotros podemos meter liderazgo, donde nosotros podemos explotar un hueco en mercados que van a presentarse y todo eso. Entonces es como estirar y flojo en el sentido, escondemos en Dios, refugiemos en Dios, pero mientras que las cosas van en sus consecuencias, va saliendo oportunidades para que nosotros podemos tener liderazgo, podemos participar, podemos comenzar negocios muy similar como Isaac en los tiempos de hambruna. En los tiempos de hambruna, Isaac siembra, y no solo siembra, ¿qué sucede? Pues cosecha 100 por 1. Entonces los filisteos lo están viendo y ellos están pensando, wow, este señor ha descubierto un terreno con aguas subterráneas. No era cierto, ¿verdad? Pero ellos pensaban que era el terreno. Pero tú y yo sabemos que no era el terreno, era el hombre que tenía la naturaleza de Dios en él con un cielo abierto. Entonces, con estos conceptos, con esos entendimientos y sus consecuencias, en medio de las consecuencias de ellos están en hambruna. En medio de estos, ¿verdad? Él se refugió en Dios, en medio de la hambruna él se refugió en Dios, en medio él se metió en su recámara en intimidad con Dios. ¿Y qué sucede? Dios le dice, siembra de todos modos.
Comienza un negocio de todos modos. Métese en liderazgo de todos modos. Y sucedió. Y al fin, ellos se sentían amenazados por la prosperidad de Isaac y le reconocían su influencia y su liderazgo. ¿Estoy hablando de Isaac? No, mi amigo. Estoy hablando de ti. Bien. Yo soy Richard Hayes. Hemos pasado este momento juntos. Si no estás inscrito en mi canal de YouTube, ve a YouTube, diagonal, Dr. Richard Hayes, en letras chiquitas enseguida. Dr. Richard Hayes. Entonces, y seguiremos compartiendo esos conceptos y esas verdades para tu bienestar.